soy María Urbano, su agente de bienes raíces en la Bahía de Tampa. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más actualizaciones como esta. Muchas noticias esta semana. Comencemos por el colapso de First Republic Bank, el cual ha sido incautado por la FDIC y sus activos vendidos a JP Morgan. Se espera que la adquisición tenga un impacto significativo en el mercado de la vivienda, dado que casi el 60% de los préstamos de First Republic fueron hipotecas unifamiliares, además de la cartera de préstamos inmobiliarios comerciales y de alrededor de 30.000 millones en acciones. Pero si bien los grandes bancos como JP Morgan pueden tener una amplia gama de servicios, es posible que no estén tan especializados en el sector inmobiliario. ¿Será que JP Morgan estará dispuesto a hacer un esfuerzo adicional cuando se trata de emitir préstamos para la construcción, para refinanciamientos y reestructuraciones? Bueno, el tiempo nos lo dirá. Parece que toda la crisis bancaria se trata de que los grandes bancos se apoderen de los bancos más pequeños. Y cuando esto no es posible, los bancos más pequeños tocan suelo y saldrán del mercado. Entonces, ¿qué pasaría con aquellas ubicaciones donde los únicos bancos disponibles son los pequeños bancos locales? Bueno, esto afectaría eventualmente el funcionamiento de las pequeñas empresas y el desarrollo de las zonas rurales. Otra noticia importante de esta semana fue la última decisión de la Fed de aumentar la tasa de interés 25 puntos. Todas las medidas tomadas para reducir la inflación a su meta del 2% parece estar por fin dando frutos. Quizás este sea el último aumento, eso esperamos todos. Esto no significa que el interés vaya a bajar pronto, lo más probable es que siga siendo lo mismo durante el resto del año, así que acostumbrémonos. Según Bankrate, el APR promedio nacional de hipotecas fijas para compra a 30 años es 6,84%. El APR promedio de una hipoteca fija a 15 años es 6,26%. Ahora hablemos de desempleo. Ya han habido 1,8 millones de unemployment claims en lo que lleva del año, y esto sin contar los contratistas independientes que han perdido sus proyectos. Eso es un montón. Lo que pasa es que no lo hemos notado mucho, ya que en su mayoría fueron recontratados por otra empresa rápidamente, lo que hizo que la tasa de desempleo se mantuviera estable. Pero esto parece comenzar a cambiar. Varios minoristas están cerrando sus puertas. Algunos de ellos son Bed Bath & Beyond, Foot Locker, Gap, Bath & Body Works. Y ahora IBM también anunció despidos masivos y dice que muchos trabajos serán reemplazados por inteligencia artificial. No es de extrañar, viendo que es él el precursor de la misma. Marzo no fue un mes para las ventas de viviendas de los inversionistas. Un nuevo informe de Redfin muestra que los inversionistas están experimentando pérdidas o ganancias menores. Estas ventas fueron principalmente para inversionistas que compraron más recientemente y vendieron después de un corto periodo de tiempo, o sea, los flippers. Estos flippers todavía están obteniendo ganancias, pero no están cosechando las ganancias que solían tener. Aferrarse a viviendas que no generan ingresos puede ser costoso porque el propietario debe pagar los impuestos sobre la propiedad, los costos operativos y en muchos casos incluso los pagos de hipoteca. Es probable que la tendencia a largo plazo produzca mejores resultados, aunque la medida de la renta en Estados Unidos se ha ido desacelerando. Bajó un 0,4% y es la primera vez que baja en 3 años. Los agentes de Redfin dicen que los operadores de Airbnb también están sufriendo en algunos mercados y han tenido que vender. El informe dice que muchos de los vendedores son inversionistas familiares pequeños que están preocupados acerca de hacia dónde se dirige el mercado, posiblemente recordando lo que sucedió en el 2008. Pero el mercado inmobiliario actual no se parece en nada a lo que era en el 2008 y los bienes raíces siguen siendo una sólida inversión a largo plazo. Muchos inversionistas institucionales lo ven así. En lugar de vender, muchos se aferran a sus propiedades y esperan oportunidades de compra. Esta estrategia me gusta más. Gracias por acompañarnos hoy y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la semana que viene para más noticias de bienes raíces. Bendecida semana.